Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Um, don't worry, most of my talking will be in English, but this will be a Spanish presentation. So I want to thank everybody for joining us today. We have myself, Carolina, and Leslie. This is our call with Latin America. We're going to be trying to do these calls every 4 to 8 weeks, depending on what's going on in the world. And there's a lot going on right now, so maybe a little more frequently. I'm actually here right now at our office in Tijuana. So I try to come down here once a week at least. So I know some of you are here in Tijuana or around the rest of Mexico, Colombia. We have people from all across Latin America. So the point of these calls is we want to stay in touch. We want to share ideas. We want to work together. Regardless of what our governments are doing, we have to deal with that for ourselves, for our clients. And so we want these to be a little bit more informal. My idea for this came from when I'm down here in Mexico at events with attorneys and CPAs and business people. They're always asking me questions like, what do I think about the tariffs, or what am I seeing from clients? So instead of these being technical presentations, we're going to try to do it a little more informal, a little bit more of a discussion type of thing. And then that way, when we have our month or our yearly events that are once or twice a year, we can dive into these more on a technical basis. But right now, we'll just try to get information out there and share, and maybe in the future, we'll have other people speak. But as we go, feel free to enter anything in the Q&A. I'll be monitoring that, and you can also ask questions at the end, and obviously, you can reach out to any of us individually. So we have Carolina Juarez here, who is our corporate partner. She's licensed in Mexico, but has been a U.S. licensed attorney for over 20 years. We only practice U.S. law, but her experience in Mexico makes it easier for us to kind of bridge the gap. And then Leslie Miranda, who is an attorney from Venezuela, but also same as Carolina, U.S. licensed qualified attorney, who's been kind of our bridge now to some of the stuff we're doing in Latin America and our trips recently to Colombia. So I apologize that my chiming in will be in English. Hopefully you'll see that change over time as we do these, but we'll go ahead and get started. I will let Carolina and Leslie, if they want to say anything, maybe Leslie can go first since Carolina is speaking first. If Leslie just wants to say hello, and then we'll go to Carolina, who can say hello and begin the discussion about the ever-present tariffs. Hola, buenos días. Bueno, mucho gusto saludarlos a todos. Sé que les hemos visto a la gran mayoría de ustedes en las presentaciones que hemos dado. Como comentó Josh, hoy queremos hablar pues de lo que está pasando hoy por hoy en Estados Unidos con los aranceles, explicar más o menos cómo se están aplicando los aranceles o cómo se espera que se vayan a aplicar, cuáles son las tendencias actuales y un poquito los temas técnicos al final de planificación fiscal y pues darles algunos ejemplos de lo que estamos viendo qué está pasando con los clientes, cómo están planificando para estos aranceles y cuáles son las preguntas que estamos viendo que se están dando justamente con estos temas. Carolina, si tú quieres también explicar un poquito tu parte y así podemos empezar. No podemos escucharte, Carolina. Buenos días, no quiero tomar ya más tiempo de su mañana con tanto preámbulo, pero efectivamente el objetivo es pues compartirles nuestras inquietudes, lo que estamos escuchando de este lado y también escuchar de ustedes, colegas, clientes, qué es lo que están viviendo y cómo podemos pues cooperativamente colaborar y revisar estos temas y buscar cómo trabajar en conjunto para ofrecerles pues mejores soluciones a nuestros clientes y poder colaborar de manera más eficiente con nuestros colegas, ¿no? Y el tema principal, lo que más hemos estado escuchando últimamente, lo que más ha estado causando ruido entre nuestros clientes y asociados, socios y contactos es el tema de los aranceles, porque es un tema que ha sido touch and go, como decimos aquí, ¿no? Empezamos el año con una amenaza de aranceles, con el propósito, allegedly, supuestamente, para combatir el cruce de fentanilo a Estados Unidos, ¿no? La respuesta de México fue, pues, enérgica de alguna manera. Hubo una negociación y se puso una tregua temporal a este tema. Sin embargo, nuevamente existe
la amenaza de que en abril van a empezar nuevamente las tarifas y esto ha pues causado mucha inquietud y mucha zozobra entre nuestros clientes. Y ya hemos tenido varias reuniones con clientes en donde se ha tratado este tema y donde estamos buscando pues soluciones en vivo. Me recuerdo un poquito al tema cuando tuvimos COVID, que venían clientes y tenían contratos y no sabíamos qué iba a pasar y había que revisarlos, ¿no? Uno de los temas que ha surgido es el de fuerza mayor. Están cubiertos mis servicios, mi contrato dentro de una cláusula de fuerza mayor. Y lo que estamos viendo es que, pues ahorita está un poco en el aire, porque no sabemos cómo las cortes van a interpretar directamente estas cláusulas, ¿no? Y va a depender si la cláusula es amplia o es limitada, si hace mención a tarifas, lo cual es muy probable que no necesariamente específicamente y ver si las cortes interpretan las tarifas como un costo que era predecible. Tú podías predecir que este costo se iba a imponer o si es algo que no era predecible, ¿no? Y creo que tenemos argumentos de ambos lados. Y es lo que hace estas tarifas un poquito diferente, estos aranceles un poquito diferente de lo que hemos visto en el pasado, ¿o no, Leslie? Sí, sí, esto es una de las cosas principales porque, o uno de los temas principales con la aplicación de esta tarifa, porque normalmente las tarifas o los aranceles, digamos, se aplican a ciertos productos que vienen de un país de origen, pero ahorita los aranceles que quiere aplicar esta administración, especialmente a Canadá y a México, son aranceles que se le llama blanket en inglés, o sea, es un arancel a todos los productos que vienen de cierto país. Entonces se le aplica a toda una gama de productos. Y hay mucha confusión también, porque como es un arancel que se le aplica a todos los productos, mucha gente piensa que funciona un poquito como el impuesto sobre la renta, cuando en realidad no. O sea, ese arancel tú no lo puedes deducir como un gasto, no vas a tener un crédito, por ejemplo, como pasa con el foreign income, no es para nada así. De hecho, el arancel no, ni siquiera lo recolecta el IRS. El arancel lo recolecta cuando se llega aquí a Estados Unidos el Customs and Border, el organismo, pues, del Customs and Border, CBP, y no tiene nada que ver con el IRS. So, hay mucha confusión al respecto. Y la gente está ahorita aprovechando estos 30 días que tenemos de pausa para empezar a planificar en cómo vamos a hacer con ese costo. Entonces, hemos visto, por ejemplo, que mucha gente está almacenando productos, o sea, 3 meses, por ejemplo, de inventario en sus warehouse en Estados Unidos. Pero entonces también surgen preguntas, por ejemplo, los clientes que están haciendo este tipo de, digamos, planificación, si se le quiere llamar así, tienen que pues tener una deuda para poder adquirir todos estos productos por 3 meses y almacenarlos aquí en Estados Unidos y, pues, digamos, retrasar la tarifa o el arancel. Pero entonces también tienes que ver si yo incurro en una deuda, si ese interés que me va a generar esa deuda es menor o mayor a la aplicación del arancel. O sea, se tiene que hacer ese tipo de planificación. Otra cosa que estamos viendo que hacen los clientes es pues tratar de cambiar el país de origen de donde viene el producto. Porque el arancel se lo aplica a el producto que viene no del país donde es enviado en barco, sino el del país donde el producto se produce, digamos, y digamos la palabra en inglés donde se transforma el producto. Entonces están tratando de bien pasarlo a países que tengan tarifas más bajas o pasarlos a Estados Unidos, ¿verdad? Claro, por supuesto, si los paso a Estados Unidos también tienen que empezar a prever que el costo de la mano de obra va a ser mucho más alto, que vamos a tener que asumir ese costo y luego traspasárselo al cliente final. Las personas también están, o los clientes están revisando los contratos. Como decía Carolina, muchos de los contratos tienen una cláusula de fuerza mayor, pero no solo es la fuerza mayor para el incremento de la tarifa, lo cual en algunos casos, dependiendo del contrato, te puede exceptuar de cumplir con tu parte del contrato, pero también es la parte del retraso, por ejemplo, de la llegada del producto al consumidor final, porque va a haber una interrupción de la cadena de suministros, ¿verdad? Con todo esto. Y también hemos visto, y Leslie estuvo con nosotros en una reunión, clientes que ya están planificando no solo en almacenar inventario, tratar de salirse de los contratos, sino realmente proactivamente buscar cambiar su lugar de producción.
con todo lo que esto implica, ¿no? Desde un tema de estrategia fiscal, y es lo que estamos ahorita trabajando en desarrollar, que cómo hacer una estrategia fiscal para venir a Estados Unidos y producir aquí, pero ellos a su vez también su plan de negocios, ¿no? Que tienen ahora que aumentar y que efectivamente pues el productor no se va a quedar con ese costo, es pasarlo al consumidor, pero asegurarse que haya el consumidor, ¿no? Que exista el flujo constante. Unas preguntas que hemos escuchado también es, ¿qué tan rápido vamos a sentir el efecto de estos aranceles? Y no va a ser de un día para otro, pero tampoco va a ser porque hay muchos productores que tienen inventario. Tienen inventario a ciertas semanas, meses, entonces no va a ser inmediato al día siguiente las tarifas vamos a resentir y no lo resentimos los 2 días que estuvieron efectivas, eh, pero sí se va a resentir en el corto plazo, porque eventualmente pues estos productores van a empezar a pasar el costo y lo vamos a empezar a sentir nosotros personalmente, ¿no? Tenemos un cliente, por ejemplo, que está en industria automotriz y está en pláticas con uno de los productores, ha trabajado con BMW y una de las cosas que ellos ya están planificando es pues pasarle parte del costo de lo que manufacturan al cliente, pero también moviendo parte de sus operaciones ya a Texas y reajustando su modelo de negocios para que esos costos extras de la mano de obra y los insumos pues se le transfieran al cliente. Sí, correcto. También, bueno, tenemos que recordar que esto va a ser, digamos, un momento de transición y si los clientes, digamos, pasan a este proceso de pasar lo que es la manufactura o el procesamiento del producto a plantas en Estados Unidos, también pues tenemos que empezar a ver la oportunidad también. Porque, por ejemplo, ahorita en el market de Estados Unidos, claro, hubo un crash o hubo una baja cuando pasó, digamos, lo de las tarifas, lo del arancel. Pero recuerden que los stocks en Estados Unidos siempre suben porque está basado en, digamos, cómo las compañías en Estados Unidos reaccionan y cómo les sobrellevan esos cambios. Y siempre, digamos, los stocks suben. Entonces, más bien es una oportunidad de invertir en Estados Unidos en este momento, que las acciones están bajas para después tener, digamos, una retribución. También recordemos que, de hecho, tenemos un artículo de esto en nuestra página web acerca de las oportunidades de inversión ahorita en Estados Unidos. Tenemos muchas oportunidades de inversión foránea, o sea, de buenas tasas. Hay programas para incentivar a la inversión que viene fuera de Estados Unidos. Y tenemos, por ejemplo, la tasa corporativa en Estados Unidos es una de las más bajas del mundo, es 21%. O sea que más bien deberíamos aprovechar estos momentos para ver si el cliente tiene la posibilidad de invertir en Estados Unidos, cómo hacer esa planificación fiscal. También recordemos que, por ejemplo, el tema en Estados Unidos para deducción de los gastos es mucho más fácil, mucho menos burocrático que en Latinoamérica, que a veces pensamos que es lo contrario, que es un sistema más rígido y no. Por ejemplo, en Estados Unidos no tenemos el sistema de facturación que tenemos en Latinoamérica. Entonces es más fácil deducir nuestros gastos, por ejemplo. Solamente tenemos que probar que se hizo un gasto y que era necesario y normal para nuestro negocio y ya se puede deducir. Entonces tenemos clientes que han Y hecho. estas estructuras, perdón que te interrumpa, Leslie, pero estas estructuras es algo que ya veníamos viendo nosotros desde antes, incluso sin que existiera la amenaza de los aranceles por todos estos beneficios que tú mencionas, ¿no? Y que hemos hecho y hemos hecho estructuras para varios clientes donde aun cuando no tenían nada parte de su producción aquí en Estados Unidos, hacíamos su holding aquí en Estados Unidos para también captar créditos porque tenían operaciones en Estados Unidos por lo que tú mencionas del tema del no existen facturas, también porque algunos clientes tienen interés en conseguir una visa. Entonces creemos, y es nuestra percepción, que esto también va a abrir una oportunidad, este tema de los aranceles, para reforzar ese tipo de estructuras y reinventar la operación de estas empresas y abrir quizá un mercado acá que a lo mejor el cliente no tenía considerado. Correcto, ya veíamos eso pasar, sobre todo con el tema de las maquiladoras, pues había mucha inversión en Estados Unidos y se estaba pasando parte de los proyectos acá. Por ejemplo, también tenemos un cliente de hace unos meses atrás que, por ejemplo, tenía una producción en México que era nada más de cash y no podía generar factura. Ese cliente, por ejemplo, pasó parte del negocio a Estados Unidos
para que Estados Unidos le pagara a México y así tener una factura y deducir. O sea, ya hay varias planificaciones que ya venían, ¿verdad? Con este tema y ahora creo que pues se va a aumentar porque muchos de los clientes van a tener que pasar cierta parte de la producción a Estados Unidos, digamos una estructura a largo plazo para prever lo que son los aranceles. Entonces es un buen momento, si ya el cliente tenía eso, digamos, pensado, pues es un buen momento para pensar en las estructuras fiscales en que le vamos a ayudar al cliente, digamos, a que sea más efectiva a nivel de impuestos. Y también por otra parte hay clientes que quizá no van a sobrevivir desafortunadamente estos cambios, ¿no? Ya lo vimos con otro cliente que justo 2 minutos antes, y no es broma, que entraran los aranceles en vigor, había importado ciertos materiales textiles y recibió una factura que realmente la impresión del cliente es si yo sigo adelante con esto voy a tener que declararme en bancarrota porque esto no es viable para mí, para mi punto de vista de mi negocio. Y así de estrictas son, ¿no? Y así de volátiles son las decisiones sobre estos aranceles que estuvieron en vigor 2 días. Este cliente va a pagar la factura literal y ahora ya no están, pero no sabemos qué va a pasar nuevamente en abril, ¿no? Creemos con experiencia con administraciones anteriores era un poco más, de alguna forma, predecible ver, escuchar los reportes, qué se decía, qué es lo que se comentaba de cómo iban a proceder sobre cierta política, pero ahorita estamos viviendo un momento sin precedente porque esta nueva administración realmente no sigue los patrones tradicionales y sí es un poco, pues vienen estos aranceles de una orden ejecutiva. Entonces, no es de una nueva negociación de los convenios existentes con diferentes países, lo cual es algo pues que no necesariamente habíamos visto y es más difícil para todos realmente predecir cómo van a funcionar, ¿no? Pero vamos a tener que estar ajustándonos y como mencionaba anteriormente, nos recuerda un poquito a la época del COVID, donde estábamos avanzando y reajustando en cada momento. No sé cuál ha sido su experiencia, pero esa fue la nuestra. Sí, correcto. Incluso con la bolsa de valores en Estados Unidos. Eso pasó también durante COVID y pasó en otros momentos de crisis, de que hubo un crash y luego pues la bolsa se recupera rápidamente. Entonces, a tema de inversión, es un buen momento si se quiere, digamos, invertir en Estados Unidos, pero hay que también tener toda la planificación fiscal para prever, digamos, cómo va a afectar los aranceles o cómo va a afectar las posibles políticas fiscales que tenga esta administración. Le quiero dar la oportunidad, le queremos dar la oportunidad a Josh también de que comparta sus pensamientos. Josh, you want to chime in and talk about the examples and the questions you are getting from clients nowadays regarding the tariff? Yeah, I think you briefly mentioned it, but did you discuss the story about the guy that missed it by 2 minutes? I mean, that was a very real world example where he brought it across and it was 10 o'clock in Texas, but the executive order went into effect at 12:02 or 12:01 a.m. Eastern time. And it was 10:02 in Texas, which was 12:02 a.m. Eastern. And excuse me, it was a $80,000 worth of goods, and he was only doing it to make a couple $1,000s profit, and he got a $20,000 tariff. And he's, not like a wealthy businessman, so he was saying that, he's going to have issues. He actually wanted to file for bankruptcy, which I told him, was a bit extreme. But some of the other examples we're seeing is exactly what they're talking about. I think that there was already a move for a lot of business to come to the U.S., maybe not the manufacturing side, but at least the management side because of our tax rates being lower, the reporting being easier, and the non-factura system, like they described about how you can, take expenses in Mexico. You don't want to use a factuero because we all know those aren't allowed. So instead of doing that, you can bring it to the U.S., let the U.S. pay the expenses. So we've seen that. We have talked with people that said they're working with car manufacturing companies that are moving to the U.S. And the whole thing is very complicated because, I forgot to mention at the beginning that this was not a political or financial, advice or call, but it's very hard to keep that out of it. And I'm okay to tell you that personally, none of us like Trump as a person. And I think the part that makes it difficult is that
the tariffs seem to be working in some respects. We see the things that are happening in Mexico, and I have a lot of clients in Mexico, a lot of friends in Mexico that are very happy about it because they say that the government is finally doing something now. You've probably seen the MS-13 leader was recently arrested, the extermination camp that they recently found. I just heard this morning there was another big takedown in Mexico. So things are happening and they like that. But on the other hand, you know, Mexico and the US are intertwined. You know, we are the same. Our culture, our family, we work together, and it something feels wrong about being mean to your neighbor. So I think that it's a difficult situation to admit some of this works, but it's not, you know, the best. I mean, to give you a perfect example, my taxi driver on the way here, I just decided that I'd ask him about Trump because most of the people from Mexico are telling me that they're happy Trump is doing this. And we were talking in kind of broken Spanish, and he jumped to English to make his point, called him an effing idiot, said he can't stand him, and he just was upset about the racism. He said, you know, we come to your country and it's all this documentation and you're kicking people out without even seeing if they're legally allowed to be there. But you guys come here, you take advantage of our workers, our business, of everything. And it just feels very, you know, not unfair, but like not a way to treat a friend. So I think that's the difficult part of what we're dealing with. And then the other difficult part is that Trump's unpredictability is kind of what's making this difficult to advise on. I was at a recent attorney event and everybody was telling me this has to be posturing, right? It has to be for negotiation purposes, the tariffs, because who would do this? You know, the number one thing Americans care about is the economy, and we already have inflation. So is Trump really going to put these tariffs on? Well, any other president, you would say, of course not. He's just threatening it, but he's not going to hurt all of these everyday people that voted for him. But with Trump, we don't know. And that's why I think our advice is to be prepared, but maybe not change everything right now, because that's the questions I'm getting from people. I mean, I'm having people asking if they should expatriate. I'm having people asking if they should move all their operations to the US or out of Mexico. And I think it might be a little premature because we don't know. On April 1st, he might say, okay, you know, President Sheinbaum has done enough. We're going to remove the tariffs for 6 months. Or he may do that, and then the next day, President Sheinbaum tweets something he doesn't like, and he says the tariffs are back again. I mean, our guy who, you know, got screwed by the 2 minutes, what happened to him was it was the same situation. Trump said no tariffs, and then he got mad the next day and said, okay, the tariffs go into effect at midnight, and this guy had already put his deal in place. So, you know, our thoughts right now are to be prepared to look at other options, but as we, you know, keep saying, it may be worthwhile to move operations to the US anyways. I think the really only downside is the labor cost. But besides that, because the tax rates are lower, easier to do business, and the non-factura system and all of that, it may be a wash and, you know, a better way to prepare, which again takes me into this difficult place of the tariffs may work, and I don't feel great about that because I don't feel great about the way Trump's handling it. I don't feel great about the way we're treating Mexico. So, you know, those are some of the examples that we're seeing. And we're also seeing a lot now of people who are realizing they're going to have to maneuver, you know, maybe moving businesses or moving to a different country, and they're getting their taxes in order. So they are US citizens and maybe they haven't reported or filed, or we have several cases right now where mom and dad were US citizens and lived their whole life in Mexico and never wanted to file. But now the kids are saying, you can't give us all this and we have to start reporting it. You have to fix it all so it can come to us. So I think it's everybody getting into compliance, getting prepared, and, you know, and having those questions about if they should move. But right now we're kind of in like a holding pattern of figuring out how this is all going to go down. Sí, correcto. Y también creo que tenemos que ver con el cliente, digamos, el tipo de negocio que tienen. Porque, por ejemplo, cuando fuimos a Colombia, pues Colombia es un gran exportador de flores, por ejemplo. Entonces, si tienes un negocio de flores, digamos, no puedes esperar un día o 2 días a ver qué va a pasar con los aranceles. Entonces, ese tipo de cliente necesita una planificación para este tipo de casos, ¿no? Y prever y estar preparado económicamente también para asumir costos. Y luego cómo lo vas a pasar, digamos, al consumidor final y cuánto tiempo les va a llevar. Pero algo que estamos viendo hoy por hoy es lo que decía Josh también de la planificación patrimonial de todos estos clientes, porque muchos clientes, bueno, van a empezar a pasar
bienes a Estados Unidos o van a empezar a vivir aquí por temas de manejar negocios acá. Entonces tenemos que empezar a poner también esos clientes, digamos, en compliance, ponerlos al día. Hay muchos programas de amnistía para eso. También tenemos que pensar en la planificación patrimonial, acordarnos que, por ejemplo, quien paga impuestos sobre la renta, el TES es diferente a quien tiene que pagar impuestos sucesoral. Por ejemplo, impuestos sobre la renta es, bueno, persona americana, persona con green card, pero también personas que estén acá por los 183 días, el tema de la presencia sustancial. Mientras Y que perdón que te interrumpa, Leslie, pero eso lo hemos visto muy seguido últimamente, estos clientes que tienen esa doble, que por ejemplo llegan con nosotros y nos hacen mención, es que yo realmente no vivo aquí tanto tiempo, no estoy aquí, pero tenemos que hacer, una vez que hacemos un análisis, determinamos que hay varios factores y como menciona Leslie, son dos pruebas distintas, ¿no? Si eres sujeto del impuesto sobre la renta y si eres sujeto del impuesto al patrimonio. Blanco y negro, la prueba de si eres sujeto al impuesto sobre la renta. Esa no hay vuelta de hoja, fácil de determinar para nosotros. Pero por otra parte, el tema del impuesto al patrimonio es mucho más subjetivo. Y tenemos un socio aquí que menciona, es como una balanza, ¿no? Vamos poniendo más en la balanza de que no eres, de que sí eres. ¿Y qué son? Pues es un conjunto de factores. ¿Dónde vives? ¿Dónde están tus hijos? ¿Qué negocios tienes aquí? ¿Cuántas inversiones? Comparado, por ejemplo, con lo que puedas tener en México, con el tiempo que pasas en México, por qué estás aquí en Estados Unidos, qué tipo de permiso tienes para estar aquí. Eso es un análisis individual y sí existe esa, a lo mejor, percepción de que es uno y lo mismo, ¿no? Si no estoy sujeto al income tax, no. entonces no No, soy el impuesto patrimonial está sujeto. basado en tu intención. Es lo que ve el IRS. Es tu intención como residente quedarte aquí viviendo en Estados Unidos. Entonces, claro, ahí entra todos los factores que tú comentabas acerca de realmente dónde están mis conexiones más cercanas, dónde están mis bancos, dónde está mis hijos van al colegio, etcétera, ¿no? Y una vez que, bueno, que ya decidimos que sí vamos a ser residentes a Estados Unidos, pues vamos a tener que hacer la planificación patrimonial, pensar en las deducciones, porque, por ejemplo, eso es algo importante para el tema de la planificación patrimonial, porque, por ejemplo, un residente tiene unas excepciones mucho más grandes que un no residente. Un no residente nada más tiene excepciones de $60,000, mientras que mientras que el residente tiene una anual y una debida, y la debida es casi 14 millones y la anual es 19,000. Entonces es muy importante tener todo esto en cuenta y prever que si no hacemos ninguna planificación patrimonial, pues vamos a tener que entrar a probate y cuando la persona muera y le quiera dejar pues su patrimonio a sus hijos y pagar 40% de impuestos, que es una tasa bastante alta, en vez de pues tener una planificación patrimonial que te permite pasar esos bienes a tus hijos, pues de una Y forma. creemos que este tema vamos a tener mayor demanda de este tipo de tema en medida que los dueños de negocios, clientes tengan que cambiar su tipo de operación y empiecen a pasar más tiempo aquí en Estados Unidos o Correcto. tengan otras intenciones de moverse para acá. Creemos, y ya lo estamos viendo, no necesariamente relacionado con esto, pero sí hemos visto un incremento en este tipo de clientes y de necesidades, pero sí creemos que se puede intensificar. Y esto me lleva un poco a algo que yo he platicado con Josh sobre qué cree él que va a pasar con el estate tax, ¿no? Porque sabemos que esta administración, pues, es pro no impuestos a los ultra rich. Y el impuesto sobre herencias, pues, realmente afecta a la gente que es muy rica, no necesariamente a la clase media o clase baja. Y yo he tenido conversaciones y a lo mejor Josh nos puede dar un poquito de su punto de vista. Le digo, ¿tú crees que Trump va a decir, pues, realmente voy a quitar el impuesto sobre la herencia y es un free for all y nadie lo va a pagar? Pero, ¿qué crees tú, Josh? George, what do you think is going to happen with the state tax? I think he's muted. Yeah. I'm here. I think that right now they're just going to extend the current part of it. So Biden got very close to getting it down to 1.5 million. It's currently at almost 14 million. But the Ukraine war started and it kind of got pushed to the back. But to be honest, I don't understand how Trump ever got it doubled in the first place because it only helped. I believe the statistic is the 19,000 wealthiest families in the US are the only ones that benefited. So I think to get rid of it completely
would be a very difficult sell because, people would point out you're really only helping the rich people. There's no explanation on that. So that would be the first hurdle they would have. The second hurdle they would have is, as many of you know, Mexico is pushing for a similar estate tax. Many countries around the world are pushing for a similar estate tax. So it seems odd that we would go the other way. And last of all, like I said, most of the time when they've been discussing what they're going to do for their new tax plan, it's just been the extension of the Tax Cuts and Jobs Act, which is what extended or doubled it to the 14 million. And I heard one of his chief financial people on the news 2 days ago, and he said that was their goal for the taxes, was just to extend all the great policies that they had already put in place. So I feel pretty confident that the estate tax will remain, but probably remain at its current levels. Correcto. Which is almost, que son casi 24 millones. Sí, y queremos que eso se va a extender. No It's queremos 14 million, so 28 million a for a 28, couple. 28. Queremos que se va a extender, no se va, digamos, no va a parar en el 2026, sino que va a haber una extensión de eso. And there's a lot of planning around that. For example, we just had a client that was a U.S. citizen, married to a Mexican woman, and they got her citizenship because she actually didn't have any assets. So once they get her citizenship, she now has a $14 million exemption, and there's an unlimited exemption between U.S. citizen spouses. So now he can give 14 million of his assets to her and let her distribute that into trusts or do whatever planning. So he essentially doubled her planning by making her a U.S. citizen. And because she had no assets and no income, there was no additional tax or anything. It was kind of just a free 14 million for the planning. Sí, es mucho de educar al cliente, digamos, que está invirtiendo en Estados Unidos, en que también tenemos que pensar en su situación personal, tanto de impuestos sobre la renta como de ah, planificación patrimonial. Y digamos, también tenemos que educarlos en los programas de amnistía, porque mucha gente tiene miedo, como que, bueno, mira, tengo doble nacionalidad o mis hijos tienen doble nacionalidad, realmente nunca declararon a Estados Unidos y se tiene que declarar las rentas mundiales. Hay muchos programas de amnistía para eso, como es el Streamline, y digamos que podemos poner al cliente al día en un plazo muy corto. Y hay que aprovechar esos programas de amnistía mientras existen también. Eso es importante. Que mucha gente piensa que van a estar, digamos, por siempre, y más bien ha habido, digamos, muchas reuniones del IRS diciendo que estos programas no van a estar ahí por siempre y más bien se quiere acortar el plazo de la amnistía. Pero ahorita que están en plazo o que están vigentes, deberíamos aprovechar esos programas para poner a los clientes al día en Estados Unidos. Bueno, Carolina, no sé si quieres dejar los últimos comentarios y veremos esta pregunta. Yo creo que estamos listos por si tienen alguna pregunta o quieren darle seguimiento a alguno de los temas que hayamos mencionado o alguien quiera Sí. compartirnos algo de lo que ha sido sus experiencias en estos temas, porque nos interesa ver la opinión o qué estaban viendo todo el mundo en otras situaciones, ¿no? Cómo están viviendo esto. Just so you know that I should have mentioned this, the chat function doesn't work in these seminars. You have to enter it where it says Q&A. So if anyone has any questions, you can enter them there. And, while everybody decides if they do have any questions, one thing I want to mention is, like I said, we're going to continue to do these. So if there's something that you're seeing over and over that you would like us to discuss, then it would be, you send us an email and we can add that into what we're going to talk about, or maybe do a quick call if the same thing keeps coming up. Or the next time we schedule this, feel free to email questions in advance. Like I said, we're going to be doing our, biannual presentations coming up soon. Leslie and I will be in La Paz and Cabo next week, making presentations there to the Colegio de Contadores and possibly to Coparmex. So if you have anything there, we'd be happy to meet with you there. And then we're looking at the middle of May for our event in Tijuana, and the end of May for our event in Mexico City, and then the middle of August for our event in Colombia. So that's what we're looking at for those. And also feel free to send us emails about that if you have things you want to make sure we cover. And if you want to make sure you get invitations to those events and to future ones of these calls, make sure you sign up for our newsletter. You can do it on the website, or you can just sign me an email. We do have one question here. Let me get it. Sí, creo que Moisés pregunta, like, for how long is the Streamline, available for the clients? Sure. So we have a question of how long is the
the Streamline going to be available for clients? It's a great question. So for you who don't know, the Streamlined is our amnesty program. It's for people who haven't filed to get in compliance. So I know and have become kind of friends with and colleagues with the person who helped write the Streamline program. And he left the IRS 2 years ago. And he told me that at every monthly meeting, one of the first things they discussed was, when are we going to end the Streamline program? So I would say any day now, but on the other hand, it's been 2 years of them asking, at least 2 years of them asking when they're going to end it. I think because they keep getting so many good submissions and getting people on board that they're probably going to keep it for a while. And I would assume, like OVDP, they'll probably give us 4 to 6 months. But I think more important than the deadline of when it's closed is under Streamline, you're not supposed to have knowledge of your misfilings. So as you can see, I'm traveling through Mexico, Colombia, the world, and we're making presentations on all of this stuff. It gets harder and harder and harder every year to say that you didn't know that you had these filing requirements. I think that's what's going to limit Streamline more than them closing it, because even today, it's very hard for 2025 to say, I didn't realize I had to file an FBAR. I had never heard of the FBAR. It gets more difficult to say that. So I think the sooner the better, not necessarily because we're worried about it closing, but because your window for ignorance is definitely closing. Sí, como comentaba Moisés, hay que aprovechar ahorita que está vigente porque no sabemos cuándo va a parar el IRS de tener este programa de amnistía. No hay un plazo, por ahora está vigente, pero sí hay muchas preguntas, digamos, o mucho feedback del IRS que quieren cerrar el programa. Pero por ahora pues lo tenemos vigente y digamos hay que educar a nuestros clientes en ese aspecto. Y es una herramienta buenísima que tenemos hoy por hoy para ayudar a los clientes a ponerse al día. And we have one more question to kind of recap the theme of today. And I would say the theme is to be prepared for tariffs, because if they do go into effect, they are very real. Just like our client that we saw that had the $20,000 that was completely unexpected because he was 2 minutes late. That it may be the US is still a great place to invest outside of tariffs, just for pure investment purposes. But you have to make sure you have the right holding structure to avoid the estate tax, to avoid double tax. But it's all very easy to set up from the beginning. And now with the tariffs, it may be worth it to look to moving some manufacturing to the US and to be prepared for all this, but maybe not to jump into it right away. And then our overall theme, again, for those of you who got on late of these calls, is to just share information like this. So we want to stay in touch with everybody. We want to be a community to work together to help ourselves, to help clients, kind of regardless of what our governments are doing. We're the ones that have to deal with it all. So it's great to just stay in touch with people and share ideas. Correcto. Y quizás de repente empezar a ver de las posibles soluciones que tenemos para prever el costo que le va a generar al cliente la aplicación de tarifas o de los aranceles, si se llegan a aplicar ahorita en abril, digamos de repente el tema del inventario, el tema de mover producción a Estados Unidos, de mover parte de la producción y revisar los contratos y ver si el contrato tiene provisiones de fuerza mayor, si el contrato tiene provisiones de qué pasa, por ejemplo, si hay un aumento del arancel, es fuerza mayor o no, y qué pasa también con el retraso del envío de productos, porque va a haber interrupción por este tema de los suministros. Ver qué pasa con eso, qué prevén nuestros contratos también al final del día, cómo le vamos a hacer cara a esto con los clientes finales que tenemos, qué remedios tienen los contratos y qué penalidades también tienen ahorita. Y es el momento también de renegociar contratos para prever, digamos, la aplicación de los aranceles en el futuro. And if you have anybody else that wanted to see this, we are going to post this on YouTube and share it. And then, like I said, if they want to be in future ones, they can just send us an email. And any feedback you have on this is the first time we've done this. I actually thought of this idea 2 weeks ago and scheduled this 6 days ago. So we kind of just put it together because the tariffs are coming hard and fast. We want to get the information out there. So if you have any suggestions on the formatting or anything that we could make this a better experience, I'm always happy to hear that. I think we have one more question. Por Jorge. See. I think we have some clients like that, Joshua, if you want to Yeah. give an example.
So the question is about, one of the CPAs has a question about his clients are trying to renew loans and the banker asking them what their plans are for tariffs. And they're having a wait and see approach. And he's asking, what strategies we're seeing and, what we think if they should have an approach. This goes back to what I talk about the difficulty of the unpredictability. You don't want to tell somebody to, completely change the way they do business. And then on April 1st, Trump says, sorry, I changed my mind. We're not going to do the tariffs. And now you've totally changed your processes. On the other hand, you don't want to be caught flat-footed and the tariffs go into effect. And he says, yeah, I'm not even revisiting this for 6 months. And then you're caught there. So I would say to have short-term plans and long-term plans, like Leslie mentioned, of inventory hoarding or maybe buying from another place to supplement to get you through while you make those plans. So I think you need to have, if it was me, I would recommend clients, especially if they're trying to prove to the bank they're worthy of a loan, I would suggest to have a Band-Aid plan and a long-term plan because, Trump may put it on and then take it off. So say, here's how we're going to deal with April 2nd. We're ready to deal with April 2nd. We're not just going to get, hit hard right off the bat. And if it stays in long term and it looks like this is going to be the way of the world, then this is what we're going to do. But I can't see tariffs being the future. I just can't see it a year from now, 2 years from now. It just seems very unlikely that it's going to be like that. So you do have to deal with it, but I'm not at the point yet of recommending to people to redo the way they do everything. Unless, like I said, if you do that analysis and it's a break even or maybe even better from a logistical, financial, tax perspective to move it to the US anyways, then maybe you consider, maybe this is just a nudge to say, well, I'm going to move to the US because I'm no worse off. And then tariffs or no tariffs, I don't care. Y también lo hemos visto, yo también he visto clientes que no nomás están esperando a ver qué pasa, sino ya están proactivamente tomando soluciones. Tengo un cliente que nos está pidiendo revisar sus contratos con sus clientes, tiene clientes que ya no están pagando porque ellos están esperando a ver qué pasa y él quiere ver qué opciones tiene, qué alternativas tiene para dar por terminado el contrato o reestructurarlo en la medida que va reestructurando sus operaciones. Entonces, así como sí tenemos unos que están esperando, hay otros que o no se pueden dar el lujo o no quieren esperar y están listos para reorganizarse. Entonces sí lo estamos viendo, eso es donde viene el tema de la fuerza mayor, qué van a decir las cortes al respecto. Hay precedentes, no específicamente sobre esto, pero hay antecedentes de gastos, costos, insumos que han subido, más o menos podemos tener una idea de por dónde van, ¿no? Y asesorar a los clientes y ver qué podemos hacer o si se puede renegociar algo. Correcto. Well, as I expected, we went over our time a little bit. We're always going to try to keep these as short as we can so that we can do more of them and so that we don't bore all of you and keep it to good information. But thank everybody for coming, especially, like I said, putting it together on short notice, but with everything that's going on, we just had to get these started. And the duration of how often we do these will kind of depend on the news. I would say we don't want to do it much more than once a month if there's not too much going on, and not less than every 2 months because, just to keep things moving along. And if there's not a lot going on, if there's no tariffs or anything, maybe we'll throw in a little bit more of a technical topic or something else. So thank you all for coming. We really appreciate it and hope to talk to any of you soon and have a great day. Ya, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Thanks, everybody.